Versículo 10 de Colosenses 1 dice: para que andéis, esto es bien importante, fíjese lo que dice el versículo 9, dice: y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual. Pablo quería que tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor. Versículo digno significa apropiadamente. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. 2. Llevando fruto en toda buena obra. 3. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Versículo 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Yo estaba estudiando, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y para que una persona pueda agradar a otra, es bien importante entender que no hay forma alguna de agradar a otra persona si no la conoces. No hay forma de que tú tengas, porque no te está diciendo para que trates de agradarlo, sino que lo agrades. Es decir, que todo lo que hagas sepas que es agradable para Dios. Y nosotros tenemos que empezar a entender, a empezar a buscar, dice el apóstol, la acción llena de sabiduría, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y es una pregunta que tenemos que empezar desde cuando uno va a adquirir conocimiento o se enseña, siempre se practica de lo conocido a lo desconocido. De lo que conoces de ti, ¿qué le agrada a Dios? Y es una pregunta que tienes que hacer. Y partamos por lo más simple. ¿Yo le agrado a Dios? O sea, ¿yo le agrado a Dios? Dice la Biblia que me amó y entregó a su Hijo por mí. ¿Yo le agrado a Dios? Sí. Principio número 1. Le agrado, pero ¿cómo qué le agrado? ¿Como su creación? Sí. Porque ¿qué dice Génesis? Que creó al hombre y vio que era bueno. No. Que era bueno, que en gran manera era bueno. Es decir, Dios está agradado con su creación, sí. Entonces, esa parte la construyó Él. Ahora sigue la parte de mi responsabilidad. Le agrada en con lo que yo estoy haciendo, con lo que Él me dio a mí. Y yo volteé y digo, bueno, en todo. Entonces yo dividí mi vida como esposo, como padre, como hijo, como trabajador. Y empiezas, entonces la pregunta que debemos hacernos es: si tengo que agradar a Dios en todo, tengo que ser un buen marido, tengo que ser un buen padre. ¿Y cómo soy un buen marido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Maridos qué? Amen a sus esposos. Ahora, soy un buen padre. ¿Qué dice que hagamos con los hijos? No los provoquéis a ira. Y vosotros, padres, no los provoquéis a ira. Y los padres somos expertos en provocar a ira a vuestros hijos. Mi madre y mi padre los honro, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. En el trabajo dice: siervos, agraden a sus amos. Es decir, nosotros, y ya saqué todo eso y volteas y dices: perfecto, en todo esto cumplo, no tengo ningún problema. Y luego vuelto y dice: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Vamos a ir a Éxodo para ver algo que es profundamente importante. Éxodo capítulo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo 20 ahí vamos a dar un paseo rapidito nada más. Dice: y habló Dios estas palabras diciendo, está hablando con Moisés, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová Dios, Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que agrada a Dios. Por eso se lo dejó escrito a Moisés. El día de reposo es bien importante hacer un énfasis aquí, que fue dado única y exclusivamente a los judíos. Para ellos fue dado. Dios estableció un día para que el hombre se lo dedique a Dios. Después de los judíos, no. En la iglesia, en esta dispensación donde estamos ahora, que es la iglesia, ya no. Todos los días son del Señor. Todos los días son para agradarle. Dicho lo anterior, vamos a ir a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, y vamos a ver aspectos. ¿Por qué solamente quise ir rápido a los mandamientos? Porque es importante entender que desde el principio Dios dejó establecido lo que a Él le agradaba, y vamos a ver que en la práctica no cambia. Y dice el apóstol Pablo, agradando a Dios en todo, y dice el versículo 1 del capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, que no ande en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia es impureza de vida. Así que el que desecha esto, ¿qué es lo que desecha? Regresamos al versículo 3, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Miren, ¿por qué el apóstol Pablo hace esta lista de fornicación, de concupiscencia, de la esposa? Bueno, en Tesalónica llegó una doctrina equivocada, muy equivocada, que decía que el Señor Jesucristo ya iba a venir. Entonces los tesalonicenses, ¿qué fue lo que dijeron? Pues ¿para qué trabajo? Pues ¿para qué me preparo? Pues ¿para qué me esfuerzo si el Señor ya viene? Y ellos entendieron que iba a venir en esos meses, en esos años. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se dedicaron a la ociosidad. Y el apóstol Pablo dice, cuidado. Y dice el versículo 13, tampoco queremos, así como no queremos que forniquen, que concupiscencia con las esposas, todo eso, tampoco que no ames a tus hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí se referirá, Juquila, a que estaban dormidos, a los que se levantan tarde, ¿a quiénes se referirá? ¿Tú, Adriana? ¿A quiénes se referirá? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. René, ¿a quiénes se refiere? Los para mí, se tardan la palabra de Dios se entiende. Luego me dices qué Biblia estás leyendo, Flor. A los muertos. A los muertos. Yo iba a contestar a los que no están en el cielo. Se refiere a los muertos, porque en el cielo, dice Pablo, que después de que Cristo muere, muertos en el cuerpo, presentes en el Señor. Entonces, los que duermen se refieren a los muertos. ¿Pero qué muertos? Es lo que yo le voy a decir a Los cristianos. No todos. Los cristianos.
Ahorita van a ver. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero los cristianos sí tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en él. El término dormir solamente se usa para cristianos. ¿Por qué? Porque Dios los va a despertar cuando regrese el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí ya utiliza la palabra muertos. Luego nosotros, Cristo, cuando venga, resucitan los muertos, ascienden al cielo. Luego nosotros, los que vivimos, y esto es lo que estaba sucediendo, porque aquí lo habla en presente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mismo apóstol Pablo aquí digamos que levanta la mano como diciendo: yo seré arrebatado. Pero el versículo 1 del capítulo 5 aclara la idea. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta es la razón por la cual el creyente no pasará por la gran tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que agradar a Dios tiene que ver completamente con conocer su plan, con conocer lo que busca de nosotros, y que ese agradar a Dios tiene que ver con algo que todos los días el Señor nos está evaluando. Todos los días el Señor nos está calificando. A mí me encanta, de repente mi esposo y yo nos desesperamos un poco con Abraham, pero a fin de cuentas a mí me gusta mucho todavía que Abraham nos pregunta todo y nos pide autorización de todo. De repente sí, como que quisiéramos que ya tomara sus propias decisiones, que ya las toma, ¿no? Pero como todo niño con conveniencia, ¿no? Pero creo que eso es lo que Abraham busca en todo tiempo preguntarnos todo, es en cierta forma el decir: quiero que me aprueben. ¿Por qué? Porque de repente yo le digo algo y él me dice: es que mi mamá ya me dijo que sí. O le digo algo: es que mi mamá ya me dijo que sí lo hiciera. Y parece broma, pero yo creo que el creyente deberíamos de ser así con Dios. Creo que deberíamos de tener esa dependencia de decirle a Dios: ¿de veras esto te agrada? Miren, aunque sea hasta por mera cortesía, cuando Alma y yo empezamos a vivir juntos,
Yo soy chilango, ella es de acá del Valle. Entonces éramos completamente, o sea, yo puedo estar donde trabajo y así vea 20 veces a la misma persona, 20 veces le sonrío. Mi esposa, no ahora, la de antes, ella podía verme y no saludarme. Llegaba a la casa, le dejaba a mi hijo de la escuela y ella podía llegar y acostarse al lado de mí y no hablarme. Y yo le decía, Alma, por favor, cada que llegues a la casa, salúdame. Luego estábamos mi hijo y yo, y llegaba y no nos saludaba tampoco a mi hijo y a mí. Pero no era un tema de descortesía, era un tema de formación. Pero una formación que tenía un problema. ¿Cuál era? Que a mí no me agradaba. Porque yo era todo lo contrario. Entonces, mi hijo es alguien que parece koala. O sea, está arriba de mi esposa todo el tiempo abrazándola y besándola y todo. Y cuando ella no es así, no era así, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es el principio? Bueno, le dije, cuando llegues a la casa, nada más salúdame. ¿Por qué? Porque ese niño no me va a saludar cuando llegue. Y dicho y hecho. Llegaba Abraham y no me saludaba. Entonces, nosotros tenemos que aprender a agradar a la persona que amamos y a la con la que vivimos, pero empezando primero con Dios. Obviamente, la respuesta de mi esposa era con toda madurez, era, pues así me educaron. No, así te maleducaron. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que no importa qué carácter tengamos ni cómo seamos, lo importante es qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? Porque entonces hablemos de aquella mujer que la golpeaban desde chiquita, entonces pues va a tener un corazón duro, y cuando llega con Dios, bueno, va a ser, los patrones se pueden empezar a repetir y hacer cosas terribles. No, Dios nos ama tanto a la que nació en algodones como a la que nació en el río y nació en piedra y nació. Nosotros tenemos que aprender a preguntarle a Dios, dime si esto te agrada. Porque el apóstol Pablo dice, tenemos que agradar a Dios en todo. Por eso cada uno tiene que hacer su examen y decir, ese examen interno, decir, ¿qué es todo lo que yo hago durante el día? Ahí está Juquila con sus pollitos dándoles de comer, ¿y eso le agrada a Dios? Sí, porque esos animales son su creación. Y el que patea un perro, ¿eso le agrada a Dios? No, no le agrada. Y el que miente y el que roba y esas partes, mientras más las vayas poniendo en las manos de Dios para que Él las considere. Yo me acuerdo cuando yo era chico, tendría 4 o 5 años, mi abuela me mandaba a la tienda y me decía, de lo que sobre, compra de lo que quieras. Yo me acuerdo que llegaba a la tienda y le decía a Don Moy, se llama Don Moy, me acuerdo. Decía, oiga Don Moy, ¿para qué me alcanza? Y como le caía re bien, siempre me daba más del valor de mis monedas. O era por lástima, porque éramos todos flacos, galgos, yo creo que, no sé, pero había algo lo movía a que nos diera de más. Y creo que nosotros tenemos, por eso dice el apóstol, por eso decía Cristo, seamos como qué, como niños. El niño tiene una característica, el niño pregunta todo. Y el adulto, mientras más experiencia va teniendo, menos quiere preguntar. Y Dios dice, no sean como niños, ustedes pregúntenme si estoy de acuerdo. Para que entonces todos tus actos, probablemente no sepas qué hacer, pero ya pediste permiso. Ya lo pusiste a Dios para que considere. Señor, no me des paz si esto no te agrada. Señor, si esto no te honra, híjole, no lo quiero hacer. Y entonces empieza uno delante de Dios a tener una ¿cómo lo explicaría? Una comunión a tal grado de que ya ni siquiera le preguntas si te agrada o no. Ejemplo,
lo hemos dicho aquí varias veces, conforme conoces a tu esposa, sabes que le agrada, y conforme conoces a tu esposo, sabes que le agrada, pero también sabemos que no le agrada. Y con los hijos y con los papás, es decir, mientras más conoces a alguien, es muchísimo más fácil que le agrades, y tus rangos de no agradarle cada vez van a ser menores. ¿Y saben cuáles son esos rangos menores donde ya no somos donde no agradamos al otro, incluyendo a Dios? En los de necedad. En el así soy yo, así me educaron, así me formé, y eso es pura necedad. Hermano, pero en ese caso, por ejemplo, cuando ya sabemos lo que le agrada a Dios, en el caso de un esposo a una esposa y viceversa, esa necedad será puesta ¿por qué? ¿Por la misma educación? No, por la dureza del corazón. Por la dureza. Porque dice el apóstol, ¿qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí. Ya quisiera yo, de verdad lo digo así con todo mi corazón, yo quisiera de verdad hacer algo a mi esposa que no supiera que yo no supiera que no le agrada. Tengo 25 años con ella, o 20, ya ni sé. O sea, yo sé cómo agradar a mi esposa. O sea, yo no puedo decir al alma, pues yo no pensé que te ibas a molestar, y con una güera abrazada aquí al lado, ¿no? No, pues es a quien no le agrada. No, ¿sí me explico? O sea, ya la conozco a tal grado que decir yo, eso no le agrada. O sea, yo sé perfectamente cómo agradar y cómo desagradar a mi esposa. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que hagamos con Dios. Y como bien dice Kenny, cuando yo hago algo que sé que no debo de hacerlo y lo hago, está cargado de algo. Tal vez de revanchismo, tal vez de enojo, pero es la dureza del corazón. Y por eso lo que el apóstol Pablo dice, el Santiago dice, por eso véanse como en un espejo, y ahí van a poder entender dónde están las cosas. Bueno, dice el versículo 10, para que andéis. Es bien importante aquí el andéis, es bien importante. Nosotros tenemos que aprender que la vida cristiana es de andar, es un constante movimiento, no es algo estático. No tiene nada que ver, Colosenses 1:10, no tiene nada que ver con ya cumplí o con ya hice. Colosenses 1:10. El creyente es el único que no puede decir ya cumplí, ya lo hice. El cristiano anda en constante movimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está demandando en todo momento vidas santas. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esto es bien importante, llevar fruto. Miren, me encanta porque lo que el apóstol Pablo nos habla de algo que tiene que ver primero, que andemos como es digno. ¿Y cómo es digno delante? ¿Cómo es digno delante del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Cuidado cuando hagamos obras inútiles. Cuídate de hacer obras inútiles. ¿Qué es una obra inútil? Es aquello que no va a ser, que no le va a dar gloria a Dios. Esa obra que se acabe convirtiendo en ahora aquí déjeme darle un clic aquí. Cuando nosotros empezamos a entender que todo lo que hacemos lleva fruto, todo lo que hacemos, ya sea fruto malo o sea fruto bueno, o inclusive hay obras que no llevan fruto, que son infructuosas. ¿Por qué? Porque hay obras que ese fruto
se queda en nosotros. Porque dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué pasa cuando yo agarro y le llevo una despensa a Juanito Pérez, a una familia pobre, y híjole, don Rubén, gracias, qué lindo, qué hermoso, usted es bien bueno, y verdad que sí? Y si nosotros no hubiéramos comido, ¿verdad que sí? Y entonces te vas, y toda la gloria te la llevaste tú. Fue una obra infructuosa. Porque, ¿por qué el apóstol Pablo pide fruto? Que lleve fruto. ¿Cuál es la intención de que lleve fruto? Que conozcan a Dios. ¿Qué es lo que se hace con el fruto? Coma. Lo que tú haces con el fruto es algo que tiene que ver únicamente con que Dios te lo reconozca. Cuando tú tienes un fruto, ¿qué es lo que pasa? Nos pasa a los mexicanos, vaya la expresión que voy a usar ahorita, pero mi esposa me lo dice cada ratito, ¿no? El mejor fruto se va a Estados Unidos. Y aquí agarramos manzanas bien ricas, pero las mejores se van a Estados Unidos. Y agarramos fresas bien ricas, los aguacates, todo fruto acaba siendo el mejor para quién. Para exportarlo. ¿Pero para quién? Para el mejor postor. ¿El mejor fruto para quién es? Para el mejor postor, para el que pague más. Y la pregunta es, no hay quien pague mejor por nuestros frutos que el Señor. Nadie pagará mejor por nuestros frutos. Nosotros conocimos en Todos Santos a la chica que hace las fresas, la fábrica esa que está, bueno, es fábrica, ¿verdad? ¿Qué sería? Donde cosechan, siembran, el sembradío de fresas. Y nos contaba todo el procedimiento y era increíble. Increíble. Ella trabajaba como para 3 o 4 meses al año, pero con eso tenía para mandar sus fresas hasta Europa. Y obviamente pues usar unas fresitas de 3 centímetros y unas fresones de 7, 8 centímetros, ¿no? Preciosas. ¿Y por qué no están aquí? Pues porque no las pueden pagar. Es más, porque no las quieren pagar. Pues no la quiero. Y entonces el fruto, lo que Dios dice es, tráemelo a mí. Y entonces yo te voy a pagar por ese fruto. ¿Por qué me atrevo a decir que Él va a pagar? Porque en Corintios dice eso, que Dios pagará a cada uno según lo que habrá hecho durante el cuerpo. Además, perdón, hermano, lo que nosotros, nuestro trabajo, lo que tenemos nos los da Dios. ¿Sí? Las fuerzas, la energía, la misma vida. De hecho, inclusive nosotros, los que somos padres, hablamos de nuestros hijos como ¿qué? Como nuestro fruto. ¿Quieres conocer al padre? Ve a los padres, ve al hijo. Y los hijos te van a gritar cómo son los padres. Hasta cierta edad. Después de 10, ya son ellos mismos. ¿Después de 10 años? Sí, después de 10 años. Sí, lo que pasa es, ¿y por qué me atrevo a decir que después de 10? Porque de hecho la misma Biblia, la palabra que usa para niños cuando se acercan a Él, son menores de 10 años. De hecho es prácticamente, a los 10 años está comprobado que es prácticamente cuando los niños pierden la inocencia. Cuando pasan de la inocencia a la conciencia. Porque la mente no se deja ver. De hecho, es cierto, mi esposa, lo puedes ver en el pudor, ¿no? O sea, Abraham antes podía andar en calzones por la casa y ya no. ¿No? Entonces, esa parte es bien importante entenderla, porque por eso nosotros tenemos que sembrar en los primeros años de los niños, en los primeros, porque después ya son ellos solitos los que sacan su carácter. Entonces dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Principio, ¿qué palabra se repite en el agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra? Una sola palabra se repite Todo. 2 veces. Todo. Dios es un Dios de totalidades.
Por eso le dice en Apocalipsis a una iglesia: mira que esto tengo contra ti, que no eres ni fría ni caliente, sino por cuanto eres tibia te vomitaré del agua de mi boca. Dios no es Coppel, pues, ni Electra, Dios no es de abonos, Dios es total. Por eso estamos escuchando un estudio de mi esposa y yo hace 2 días en la noche, y qué importante es que el creyente entienda algo, que el creyente no tiene tiempo, no tiene ese permiso para decir: este tiempo es para mí, este espacio es para mí, necesito estar sola, necesito estar... No, porque dice la Biblia, vamos a ahorita vamos a ver. Primera de Corintios 6. Esta parte es bien importante entenderla, porque por eso ven a pastores, no son pastores, bueno, sí son pastores, y a profetas, que son profetas, pero falsos, pero son queriendo tener aviones, queriendo tener no sé qué tantas cosas, con una sola intención, se sienten con derechos. Vamos a ver por qué dice que agrademos en todo y llevemos fruto en todo, dice el Señor. Versículo 1 de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Entonces puedo fumar, tomar, fornicar, emborrachar. No. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. 1 de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguno. Vean qué importante lo que dice aquí. Hay cosas que nos dominan. Si alguna cosa te domina, es un buen momento de que lo identifiques. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Quién sabe qué son viandas? Comida. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ese es el versículo y el siguiente importante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Versículo 11. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la Biblia que somos comprados por precio. Por eso cuando decimos: ya mi hijo me cansó, ya mi hija me cansó, ya no aguanto a mi mamá, me voy a un rato a distraer, me voy a dar un rato para... Dice la Biblia: no eres dueño de ti.
Por eso nosotros no tenemos que tener sentido de propiedad de las cosas, ni de las personas, mucho menos. El problema es que queremos tener sentido de propiedad de nosotros mismos. Y entonces me voy a dar un masajito para mí porque tanto estrés y me voy a hacer eso. ¿Es malo los masajes? No. ¿Es malo que te hagas un spa? No. El problema es cuando lo tienes como algo que es lo que te entrega tranquilidad, paz, gozo, cosas que el Espíritu Santo te tiene que dar, las buscas a través de otras cosas que no son las cosas espirituales. ¿Es malo tener dinero? No. ¿Es malo tener una casa grande? No. Nada es malo, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Y estas cosas pueden dominar. Por eso dice el apóstol Pablo, habéis sido comprados por precio. Por eso todo lo que hagas, hazlo con qué razón, para darle la gloria a Dios. Dice Colosenses, regresamos a Colosenses, para que andéis, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole, llevando fruto y creciendo son las cosas que pide Dios. ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de Dios? Ojo, no se refiere a un conocimiento intelectual, se refiere a un conocimiento para agradarlo. Todo lo que ustedes digan va a caber ahí. Conocerlo para obedecerlo, conocerlo para agradarlo, conocerlo para imitarlo. ¿En qué podemos imitar a Dios? ¿En qué lo podemos imitar? Pues te dice que somos hechos a imagen y semejanza. No, pero ¿en qué lo podemos imitar a Dios? ¿Cómo? En amar, en ser pacientes, en ser misericordiosos. Por eso, miren, un ejemplo. Ayer platicaba mi esposa y yo, nosotros tenemos que entender que la Biblia habla. ¿Quién ha oído hablar del término carnales en la Biblia? ¿Carnales o carne? Sí, carnales. Carnal. ¿Quién es un cristiano? El cristiano se divide en dos grupos, si se me permite la expresión. ¿Cuáles son los dos grupos? Los cristianos espirituales y los cristianos lo que alimenta más a la carne que al espíritu. ¿Cuáles son los cristianos espirituales? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Los cristianos carnales son los que son guiados por los deseos de la carne. Por eso nosotros tenemos que entender, cuando un hermano cae en pecado y se mantiene en pecado, no por eso pierde la salvación. Simplemente está alimentando más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. No los deseos, perdón, que ser guiado por el Espíritu. Por eso tenemos que entender, cuando un hermano peca, nosotros tenemos que orar para que Dios lo restituya. Ese es el principio. Tristemente, los cristianos nos encanta usar la frase, por sus frutos los conocerás. Y si nosotros nos pusiéramos, ¿verdad, Dios? Y Dios, uno de sus atributos más maravillosos es que paciencia, su paciencia. Por eso cuando Dios juzga y cuando Dios dice hasta aquí, es porque fue larga. Y los cristianos no somos así. Bueno, yo no. Dios ya hubiera borrado a todos del grupo de su grupo de WhatsApp. A mí el primero. ¿Sí me explico? Porque Dios es un Dios paciente. Ahora, ¿qué es lo que es el hecho de que sepamos que Dios es paciente? Nos tiene que llevar
a mí me encantaría que sea de los atributos de Dios, que fuera uno que no usara conmigo. Porque la paciencia a veces hace que abusemos de Dios. ¿Y qué es lo que el hombre tiene que procurar? Señor, en cuanto estoy mal, corrígeme. No dejes que mi pecado me lleve más allá, que llegue un punto donde tú te hastíes de mí. ¿Se acuerdan de ese versículo que fuerte estuvo? Ese estudio fue cuando dice Dios, ya estoy hastiado de tus sacrificios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que cuando tú creces en el conocimiento de Dios, no es para que seas intelectualmente más capacitado, sino que estés más convencido de que lo que estás haciendo agrada a Dios. O sea, porque te conozco, voy a hacer esto. Y muchas veces, a ver, por ejemplo, ahorita que el matrimonio que está aquí, por ejemplo, que es Mario y Mireya, puede ser que Mario un día no esté en la casa y esté haciendo cosas para agradar a Mireya sin que Mireya lo sepa. Y cuando llega, pues llega con las flores. Y ella nunca supo todo lo que es el relajo que le pasó a Mario, que a lo mejor no encontró en la florería, que no pasaba por ningún lado. ¿Y qué es lo que ve Mireya? El puro fruto. O sea, ve a una mano con las flores. Pero a lo mejor Mario tuvo que invertir media hora, 40 minutos, no sé. Bueno, eso es lo que Dios busca de nosotros. Que lo agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra por medio del conocimiento. Porque sé que esto te agrada, lo voy a hacer. Por eso nosotros tenemos que aprender a buscar en las entrañas de Dios qué es lo que a Él le desagrada y huir de eso. Para gloria de Dios, en su palabra está clara: no fornicarás, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, muchas cosas. Inclusive Cristo la Biblia lleva a un punto tan fuerte que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Imagínense. O sea, porque es bien importante entender eso. Porque una cosa es que yo a mi esposa no le dé este vaso de agua que ella necesita, y otra cosa es que yo sepa que ella necesita un vaso de agua y ni siquiera se lo doy. Este vaso lo ve y no se lo doy. Pero Santiago está diciendo: el que sabe hacer lo bueno, o sea, sabes que ocupa agua y no se la das, ya pecaste. Es increíble la santidad que Dios exige de la gente. Es increíble. Por eso, y lo dije hace pocos estudios, si Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, fíjense qué importante es. Si Él no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, hubiera sido egoísta. Y lo digo con toda reverencia. ¿Por qué? Porque se hubiera reservado algo mayor. Y no hay nada mayor que Cristo. ¿Sí me explico? Podía haber mandado un ángel, pero tenía algo mejor. Y eso es dejar de hacer lo bueno. Dio lo mejor que tenía. Dio todo lo que tenía. Y lo mejor que tenía era Él mismo. Por eso Dios se hizo carne. Entonces, dice el versículo 11. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Ok, hay que echarle muchas ganas. No. Conforme a la potencia de su gloria. El creyente tiene que aprender que la fuerza que él saca tiene que ver de la potencia de la gloria de Dios. Tú quieres ser fuerte, fortalécete en Él, no en tus fuerzas. No es con espada ni con espíritu, dice la palabra. Para toda paciencia y longanimidad. Fíjense qué curioso. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para ser invencibles. No. Para que seas paciente.
Longanimidad es... Un tiempo, ¿no? sí, o sea, es bien, qué bueno que lo preguntas. La paciencia es... La paciencia es tener paciencia, es ser paciente ante la situación. Pero la longanimidad es llevar la paciencia al límite, es decir, no dejes que nunca te saques. Pero no como, no puedo decir el nombre por alguna situación, pero tengo un compañero de trabajo que un día me dice mi esposa, de hecho hoy nos salvó Dios la vida, increíble, nos íbamos a matar hoy, él y yo, pero Dios nos guardó, en un accidente en la carretera, y este compañero le dice a mi esposa, es que no hay que tomarse la vida tan en serio, ¿no? Y su vida es eso, o sea, su vida es, nada le preocupa, nada le estresa, nada le inquieta, pero no por el control del Espíritu Santo, sino por desinterés. ¿Sabes? Si sus hijos comen, ¿qué comen? Si su esposa no come, pues que no come. Si hay trabajo, pues hay que trabajar. No hay trabajo, pues no hay que trabajar. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que la paciencia es llegar hasta el límite, pero sin caer. Es decir, te aguanté una, te aguanté dos, pero 10 ya no te aguanto. No, la longanimidad es llevar la paciencia al extremo. A que es que este hermano no entiende que mira, así es. Pero una cosa es la paciencia y otra cosa es la aceptación del pecado, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que el hermano y la hermana no entiendan las cosas de la palabra de Dios porque está creciendo poco a poco. Y otra cosa es que, habiendo conocido la voluntad de Dios, dice Romanos, endurezcas tu corazón. Ese es un principio completamente diferente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no participemos de aquellos que habiéndose dicho hermanos, blasfemen al Señor. Eso es bien importante entenderlo. El cristiano no tiene por qué juzgar a nadie, pero sí tiene que entender que si Rubén está haciendo algo que yo sé que desagrada a Dios, yo solamente que tengo que llegar a la puerta de su casa y decirle no lo hagas más, y me alejo. Porque dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que ¿qué? Que las reprendamos. Porque si tú no reprendes el mal que está haciendo tu hermano, principio número 1, no estás corrigiendo algo que Dios te permitió ver, que ese es un principio bien importante en la vida cristiana. Las cosas malas que nos suceden, si yo agarro y ahorita empiezo a hablar, le digo a Mario, ¿sabes qué, Mario? Fíjate que la verdad a mí Jenny se me hace muy desagradable cada vez que trae esas bolsas moradas. Mario lo que tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Ya se lo dijiste? Y Mario te dice, no, y no has visto las rojas, tan peores. ¿Me explico? Ya lo contaminé y él que agarró, en lugar de reprenderme, participó. El creyente tiene que corregir a la persona cuando desde su corazón está haciendo cosas que no debe de hacer en contra de un hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, por eso dice agradar a Dios en todo. Esto que está diciéndome Mario, ¿agrada a Dios? No, Mario. ¿Sabes qué, Mario? Démosle otro giro a la plática. O sea, si no estás interesado en decírselo, mejor cambiemos de plática. Y entonces es cuando Dios empieza a darse cuenta, empezamos a darle gloria a Dios a través de ¿qué? De nuestras conversaciones y después de nuestros pensamientos. Por eso me encanta que dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Otra vez la palabra toda. Dios es un Dios de totalidades. Dios no quiere parcialidades de nosotros. Él no le importa que sea poquito lo que le demos, pero démosle todo. Vas creciendo poquito, pero entrégale todo. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y qué es todo eso? Todo lo que compone al ser. Nosotros tenemos que ir de la mano de Dios diciéndole, ¿te gusta esto? ¿Te agrada esto? ¿Amas esto?
esto que estoy haciendo llevará un buen fruto, esto que estoy haciendo, el fruto te dará satisfacción, lo vas a recibir con gusto. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que la vida cristiana sí es una vida de ser que nos llevará a hacer, mientras que las religiones es una vida de hacer que jamás te llevará a hacer. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por recordarnos que te pertenecemos todo, porque dice la Biblia que nos compraste por precio, entonces nos compraste todo, no una parte. Te pertenece nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Pero ¿por qué si te pertenecemos hacemos cosas que no te agradan? Es porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero sí tenemos una decisión bien interesante y personal, la decisión de ser santos. Sean santos como yo soy santo, decía el apóstol Pablo. Yo junto con ustedes, hermanos, es un gozo saber que un día vamos a resucitar y vamos a estar en su presencia y vamos a conocer lo que es el verdadero amor y vamos a darnos cuenta de lo que no le dimos, qué error tan grave fue haberlo retenido. Siendo Él el dueño de todo, de repente nos comportamos como si fuéramos nosotros. No lo hagamos más, al contrario. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias porque te pertenecemos. Amén, Padre.